profesores que hoy nos acompañan. Aprovecho para desearles, o espero que los caballeros, los hombres que nos acompañan hayan tenido un feliz Día del Hombre, que se hayan sentido muy especiales y que continúen con esa labor tan importante en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Entonces, qué mejor que cerrar con broche de oro este encuentro familiar. Entonces, felicitaciones para cada uno de ustedes, de sus esposos, sus hijos, sus familiares que hoy celebramos este día. Bueno, antes de presentarles a la ponente o a la invitada del día que hoy nos acompaña, les voy a compartir el resultado de las encuestas de diagnóstico que unas semanitas atrás les estuvimos compartiendo. Entonces, con cada uno de los docentes, de los directores de grupo, de los grados de sus hijos, les estuvimos... perdón, pero es que sigo aceptando aquí, padres. Les estuvimos enviando un enlace para que nos colaboraran iniciando una encuesta diagnóstica para conocer ustedes cuándo preferían las reuniones familiares, a qué hora, en qué horario, qué sugerencias de temáticas tienen. Entonces, voy a compartir con ustedes esas respuestas de que arrojaron la encuesta y cuántas personas nos pudieron acompañar en esa diligencia. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, Valeria, sí se ve. Bueno, profe, gracias. Sí, señora, sí se ve. Bueno, entonces, en las semanas anteriores, como les decía, estuvimos enviándoles una encuesta de diagnóstico para conocer a ustedes qué propuestas o qué sugerencias tenían para esta escuela familiar. Entonces, en esa encuesta obtuvimos 475 respuestas, o sea, 475 padres respondieron a esta encuesta, el 48% de la sede de Japón, el 3,1% de la sede de Villafani y el 16,2% de la sede de La Aurora. Con respecto a al día y hora de encuentros, pues ustedes eligieron como prioridad o como prioritario que deseaban que las escuelas familiares fueran un viernes, viendo aquí en este porcentaje moradito que equivale al viernes con un 44,4% y con un 56,4% deseaban o se les facilitaba este horario que es de 6 a 7 de la noche. Entonces, como siendo coherentes con las sugerencias o con los requisitos que ustedes nos decían, por eso lo establecimos hoy viernes a las 6 de la tarde. Algunas de las temáticas puestas fueron el manejo de las redes sociales. Con respecto a esa temática, esta semana ya estuvimos empezando la capacitación con los estudiantes de secundaria en este tema de las habilidades digitales, de los riesgos, y próximamente pues vamos a tener también esta invitada del Ministerio de las TIC con nosotros aquí en la escuela familiar. Entonces ya está agendado prácticamente. Entre otros temas tenemos la convivencia, la educación sexual, el respeto y la tolerancia, aprendizaje en casa, familiar, sustancias psicoactivas, límites y crianza, hábitos saludables, relación familiar y la que hoy nos convoca, que es manejo de emociones. Ustedes saben que, bueno, estas temáticas que les pongo aquí es las que más recurrentes se vieron en las respuestas de ustedes, pero también es importante que tengan en cuenta que nosotros desde el Ministerio tenemos como un derrotero de temas ya de cierta manera como sugeridos para implantárselos a ustedes. Entonces vamos a estar como alternando entre estas propuestas que ustedes nos dieron y también las que nos exigen desde el Ministerio para que podamos entre todos aprender mucho, que es lo importante, fortalecer nuestra familia. Y finalmente, pues les recuerdo a los que nos acompañan, si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, para que ahí también vamos a poner mucha información de interés, muchas temáticas se van a desglosar, que es posible que no alcancemos a ver todas las temáticas que ustedes nos sugirieron
en escuelas, pero sí en las redes sociales vamos a estar subiendo contenido alusivo a estas temáticas, entonces ahí pueden reforzar como estos aprendizajes. Les voy a poner el enlace de nuestras redes sociales para que nos sigan y podamos entonces estar más en contacto. Los voy a poner aquí en el chat. Ahorita, más adelante, más o menos en 20 minuticos, les voy a poner también en el chat el listado de asistencia. Es una encuesta también, es un formulario para que por favor estén atentos. Y les digo que más adelanticos porque incluye también la encuesta de satisfacción, entonces para que ustedes nos cuenten cómo les pareció este encuentro. Entonces, para que estén pendientes, yo también les recuerdo cuando les pongan el chat el listado de asistencia, y ahí es donde registramos el nombre de ustedes, el nombre de los estudiantes, para que tengamos como un solo consolidado. ¿Listo? Entonces, bueno, ya como acabadas estas pautas, doña Mercedes nos está presentando pantalla y de pronto nos colabora doña Mercedes Tavares. Por favor, nos deja de compartir la pantalla o nos quiere mostrar algo. Para ya darle paso entonces a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a explicar la metodología que va a utilizar en esta charla, en este encuentro, que es algo muy valioso y sobre todo que necesitamos aprender mucho, y es el manejo de las emociones. Entonces ella nos acompaña desde la Secretaría de Salud, la profesional Beatriz Elena Tejada. Bienvenida, Beatriz, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ella también estuvo con nosotros el año pasado en algunos encuentros, entonces ya es prácticamente de la casa, de la familia Santa Sofía. Así que bienvenida y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Valeria, bueno, muchas gracias Valeria. Bueno, muy buenas noches. Como les dijo Valeria, mi nombre es Beatriz Elena Tejada, soy psicóloga profesional de la Secretaría de Salud, y el día de hoy vamos a compartir un tema con ustedes que es el manejo de las emociones. Para empezar con el tema de manejo de las emociones, lo vamos a manejar a manera de conversatorio. Vamos a ir realizando unos planteamientos para que al final, pues el que quiera participar lo pueda hacer. Antes de iniciar con el tema específico, voy a hablar de 3 conceptos muy importantes que debemos de tener en cuenta. ¿Me escuchan bien? Que debemos tener en cuenta para poder entender el tema de las emociones y por qué es importante saberlas manejar. En algún momento de nuestra vida, o seguramente ustedes han llegado a escuchar el tema de salud mental, ¿sí? Pero no sé si tienen muy claro la definición. Entonces, la salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento de nosotros los seres humanos y en la manera como interactuamos con el otro, que nos permite a nosotros como individuo, en ese transcurso, interactuar desde la individualidad y desde lo colectivo y desplegar todos esos recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida. Eso es tener salud mental, sí, eso es salud mental. De salud mental pasamos a tener un problema mental. Cuando hablamos de problema, cuando ya ese malestar mental, emocional, se convierte en un malestar o una dificultad para interactuar con el otro, ¿sí? Que nos presenta dificultades de convivencia y empezamos a sentir sentimientos de apatía frente a algún tipo de situación. Pero si no generamos alerta, las antenitas de alerta, esa afectación de salud mental, ese problema mental, se convierte en un trastorno mental, que es cuando ya decimos que una persona tiene una alteración significativa de su estado cognitivo y su regulación emocional. Entonces ahí es cuando ya se llega a un diagnóstico por un médico tratante, que es un psiquiatra, donde dicen es que esta persona tiene un trastorno de personalidad, es depresiva, tiene un trastorno de ansiedad, y ahí es donde ya se empieza a dar un tema de intervención terapéutica y en algunos casos de medicalización. Entonces, por eso es importante conocer el tema de las emociones para aprender a manejarlas y evitar llegar como a estos, más que todo a estos 2 segundos estados que les mencionaba, problema mental y trastorno mental, porque todos en la vida de nosotros tenemos malestar, ¿sí? En nuestra salud mental, malestar emocional,
pero evitar que se nos convierta en un problema o en un trastorno mental. Entonces ahorita sí vamos a hablar de lo que son las emociones. Nosotros los seres humanos manejamos lo que son las emociones y los pensamientos. Las emociones son ese estado de alteración física y psicológica que nos permite reaccionar frente a una situación. Entonces, cuando sentimos rabia, cuando sentimos felicidad, cuando sentimos sorpresa frente a una situación, entonces el cuerpo genera una reacción frente a la consecuencia de esa emoción. Y el pensamiento son estados de ánimo un poco más duraderos cuando empezamos a pensar constantemente en una situación, en su posible solución, y que está relacionado con nuestra manera de pensar y de actuar. Los pensamientos tienen que ver con nuestra actividad y ese mundo exterior. Entonces tenemos que tener una diferencia entre lo que es la emoción y lo que es el sentimiento, ¿sí? ¿Por qué queremos empezar a trabajar este tema? ¿Qué pretendemos con esto? Reconocer desde la individualidad, nosotros como seres humanos, como padres, madres y cuidadores y docentes, a identificar nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos, comprender las causas que los generan y manejar nuestra inteligencia emocional para poder tener un buen manejo y dominio de las mismas, porque nosotros no podemos decir que no vamos a tener emociones. Las emociones están presentes día a día, minuto a minuto, todos los días de nuestra vida. Entonces es saber manejarlas para saber hacer una buena contención de ellas y así evitar generar malestares individuales y colectivos. Entonces una pregunta de reflexión con la que vamos a iniciar es: ¿soy consciente de mis pensamientos y de mis emociones? Entonces, para que la vayan teniendo ahí como en el transcurso. ¿Soy consciente de mis sentimientos y de mis emociones? La emoción son el corazón de nuestro psiquismo, ¿sí? Nosotros estamos, desde la parte emocional, tenemos una parte que se llama la psique, o sea, la parte mental. Y las emociones son ese corazón de ese psiquismo. Tenemos unas emociones básicas que son la ira, el miedo, el amor, la tristeza, la alegría y la sorpresa. Son las emociones más básicas que día a día expresamos e identificamos en los seres humanos. Pero debemos empezar a ponerle nombre a esas emociones y unas reacciones. ¿Cómo reacciono yo frente a esa emoción? Si reacciono de manera pasiva, si reacciono de manera asertiva o de manera agresiva. De manera pasiva, cuando oculto la emoción, la disfrazo, la ignoro, no hago nada frente a la emoción, o sea, ignoro que está ahí. Agresiva, exploto, no hablo, genero violencia, sea psicológica o física, y asertiva es aquella que me permite controlar, realizar una espera, identificar el malestar que me está generando la emoción y saberla expresar de manera positiva y asertiva. Entonces, como bien lo dice la palabra, lo más importante es tener una emoción asertiva. La pasiva poco nos sirve porque nos limita para expresar. Y la agresiva, pues, nos impulsa a expresar de una manera mucho más, digamos que, hiriente para los otros seres humanos que están a nuestro alrededor. En relación a los pensamientos, nosotros tenemos la capacidad de manejarlos y de tomar la decisión si tenemos un manejo adecuado o inadecuado de ellos. Si me quedo con el pensamiento ahí frente a una situación que todavía no sé si va a suceder, porque a veces nos dedicamos mucho a futurizar, ¿sí? El pasado es algo que ya pasó, que nos aprendió para realizar una reflexión, aprender y reaprender situaciones que vivimos de manera inadecuada. El futuro es muy incierto y no sabemos si lo vamos a vivir, entonces a veces nos quedamos ahí con esas cositas, entonces ya cada ser humano decide si se queda ahí o sale de esa zona. Los sentimientos del otro no se juzgan, no se señalan y se aceptan de manera positiva porque es la capacidad que empezamos a tener de entender al otro, de colocarnos en los zapaticos del otro. Porque a veces decimos, ay, pero esta persona que a toda hora mantiene como enojo, pero ¿qué será lo que lo hace mantener tan enojado? Entonces, darnos la posibilidad de tener una escucha activa, de que sepa que hay alguien ahí que puede escucharlo, escucharla, orientarla, para que empiece a tener una buena canalización de las emociones. En el tema de las emociones, para uno empezar a hacer una buena contención, coloquemos el ejemplo del semáforo. Cuando nosotros vamos en la vía, ¿sí? Y estamos conduciendo, el semáforo
En amarillo nos genera una alerta que debemos parar, ¿sí? En verde vamos muy acelerados, amarillo necesitamos hacer la pausa, parar, y ya el rojo es que estamos en esto, o sea, ya paramos, ¿sí? Lo mismo pasa con las emociones. Cuando yo siento tanto malestar, tanta ira, ¿yo qué debo hacer? Ponerme en el semáforo en el color amarillo, hacer un respiro profundo, luego paro, hago una buena contención de la emoción. Cuando ya la he identificado y sé qué es lo que me genera el malestar, vuelvo y arranco, entonces vuelvo a rodar, ¿sí? La emoción vuelve a salir porque ya sé que la puedo manejar de una manera positiva. Entonces, mire cómo el manejo de las emociones es igual que ese semáforo que nos encontramos día a día en las vías. Cada uno es dueño de sus propios sentimientos y del manejo de sus emociones y la manera como las quiere expresar. Lo positivo es expresar de manera asertiva y coherente estas emociones, y ahí es donde juega un papel muy importante nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional todos los seres humanos la tenemos. Percibir bien la emoción, ponerlas en acción de manera positiva, comprender la emoción y utilizar las emociones de manera adecuada. Cuando les hablaba de las emociones principales, que es la rabia, la ira, la tristeza, la sorpresa, todo radica en la parte del corazón, emoción, corazón, sentimientos, ¿sí? Para tener una buena actitud frente a las situaciones que voy a vivir día a día. Saber controlar y gestionar y dominar mis emociones. Porque el mal manejo de las emociones, nosotros tenemos algo que también es la parte de nuestro aparato digestivo y nuestro aparato circulatorio, es el que más se afecta cuando no tenemos un buen manejo de las emociones. Y ahí es donde empezamos a desencadenar algún tipo de afectaciones físicas porque somatizamos, ¿sí? Entonces la emoción hay que expresarla, porque nosotros somos como la olla que tenemos en la cocina. Cuando se tapa la válvula, ella explota y hace muchísimo daño. Así somos nosotros. Cuando no expresamos continuamente esas emociones, sino que vamos a mí reprimiendo, reprimiendo, entonces cuando queremos expresarla, no hacemos contención, no medimos consecuencias y nos conlleva a generar una violencia psicológica y una violencia física al interior de las familias o en nuestros contextos sociales o laborales en los que como seres humanos nos desarrollamos día a día, ¿sí? Dentro del tema emocional, hay una parte, por ejemplo, que nos genera el miedo, ¿sí? Cuando empezó el tema de la pandemia, el miedo nos genera protección, nos permite protegernos. Si el miedo no existiera, no nos protegeríamos. Cuando empezó todo este tema de la pandemia, todo el tema de todos los tips que nos daban y la normatividad para tener un proceso de bioseguridad para evitar contagiarnos del COVID, pues claro, como nos daba miedo, entonces hacíamos un buen lavado de las manos, usábamos porque aún seguimos el tapabocas, pero anteriormente el lavado constante de manos no lo hacíamos. ¿Por qué lo empezamos a hacer? Porque nos generó miedo de pronto contagiarnos, ¿sí? Del COVID. Entonces el miedo nos permite reaccionar frente a algunas situaciones. Entonces el miedo es una emoción que debe estar en el ser humano y que es positiva porque nos permite reaccionar frente a situaciones desagradables, frente a situaciones de riesgo, nos permite soltar esa adrenalina que tenemos ahí porque reaccionamos. Algunos dicen, me generó sudoración, claro, porque sentiste miedo y tuviste una reacción, pero esa reacción te permitió evitar un peligro. Entonces esas emociones las podemos depositar en un lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado? Siempre aquí, al lado de nuestros pensamientos, porque la emoción es la consecuencia de una situación. Entonces las debo depositar allá en una cajita donde yo las voy a tener y saber cómo las voy a utilizar y a manejar. El sistema emocional se alimenta de pensamientos, yo decido si son positivos, si son negativos, yo decido cómo los expreso, de qué manera alimento mis sentimientos, si permito que sigan siendo de manera agresiva, si les alimento esa agresividad, o si simplemente les digo lo que tiene que ver con la agresividad muere y permito que en mí salgan emociones más positivas para mi desarrollo y para tener una buena convivencia en los entornos en los cuales yo estoy día a día. Por eso es muy importante
tener espacios de silencio porque nos permite oxigenar, nos permite respirar y volver a actuar. Y cuando volvemos a actuar lo hacemos de una manera muy positiva, muy asertiva, porque podemos tener una liberación emocional agradable, ¿sí? Y ahí empezamos a tener lo que nosotros también llamamos la percepción del otro, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos una personalidad y una estructura de carácter y temperamento totalmente diferente. Por eso, como les decía inicialmente, es muy importante colocarme en el zapato del otro. Todos tenemos una historia individual, una historia familiar totalmente diferente, y ahí es donde manejamos nuestra inteligencia para expresar esas emociones, porque, como les decía, no es de juzgar el pensamiento y el actuar del otro, sino cómo yo puedo desde mi quehacer ayudar a que esta personita tenga un buen manejo y una buena contención de ese malestar que le está ocasionando una emoción X, ¿cierto? Por ejemplo, cuando sentimos rabia, la rabia que nos genera, ¿sí? ¿Qué será lo que nos genera la rabia? La rabia nos genera una actitud corporal inadecuada porque generalmente hacemos función de nuestras cejas, nos genera agitación, nos genera decir palabras que no debimos haber dicho, pero también la rabia es saludable, pero saludable pues no porque sea buena, sino porque nos permite manifestar el disgusto, ¿sí? Nos permite manifestar la injusticia que se está generando frente a una situación y nos permite enfrentar los diferentes problemas. Pero lo importante en cada una de estas emociones es saberles realizar una autorregulación. Porque la ira puede ser perjudicial porque al generar tensión, si yo dejo que me genere tensión, pues voy a tener un enfado y voy a generar una reacción negativa, o sea que ya no va a ser tan saludable, sino que va a ser tóxica, ¿sí? La rabia uno la va autoalimentando en la medida en que no expresamos esa emoción, nos genera mucha más noradrenalina. ¿Dónde siente uno la rabia? Entonces hay que empezar a identificar. La rabia la siento en qué parte de mi cuerpo, la siento aquí, la siento acá, la siento en la parte digestiva, ¿dónde la siento? ¿Dónde siento la emoción de la alegría? ¿Dónde siento la emoción de la sorpresa? ¿Dónde siento la emoción del miedo? Porque ahí es donde empiezo a identificar que si no controlo y no autorregulo esa emoción, pues voy a empezar a generar mucha más somatización y generar, a despertar algún tipo de enfermedad física, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante bloquear el pensamiento y generar lo que llamamos el stop mental, ¿sí? Hay que hacer el stop, hacer esa pausa y tranquilizarnos. La tristeza, lo que genera la emoción de la tristeza es una disminución de la dopamina y la endorfina. Y la tristeza sirve para vernos por dentro, para saber qué es lo que nos está pasando. Por eso, con el tema de las emociones, un ejercicio muy válido también, es muy importante pararnos frente a un espejo, porque el espejo nos permite vernos a nosotros mismos. Entonces ahí nos vamos a poder visualizar cómo está nuestra imagen corporal, nuestra postura, nuestro rostro cuando tenemos rabia, cuando tenemos tristeza, ¿sí? Que son pues como las emociones principales. Y la tristeza hay que sacarla a pasear, no puedo dejar que se instaure en mí, porque ahí es, como les decía inicialmente, algo que se volvió una indicación emocional se me puede convertir en un problema o en un trastorno mental, y una tristeza puede llegar a terminar en una depresión. Entonces hay que sacarla a pasear. Cuando digo que hay que sacarla a pasear, no puedo dejar que se quede en mí, hay que generar técnicas. Buddy fly away from Henry. Hay que generar técnicas Light que me goes on, permitan. get so heavy. Bueno, nos cantaron. Hay que generar técnicas que nos permitan sacar esa alegría, como el baile, el canto. Bueno, a buena hora apareció el cantando, ¿cierto? El baile, el canto, porque la alegría nos genera ya dopamina, ¿sí? Y motiva y produce una disminución de esa tristeza, del dolor. Pero la alegría también puede ser perjudicial cuando nos tornamos demasiado eufóricos frente al otro, porque no sabemos qué situaciones está viviendo esa otra persona, esos otros seres humanos, y tanta alegría que nos ven en el rostro, pues puede generar
malestar, pero no porque estemos felices, sino porque esa personita puede estar pasando por una situación difícil en ese momento, ¿cierto? Entonces, mire cómo es importante, hasta la emoción que nos genera alegría, debemos aprender a hacerle contención y a manejarla, ¿sí? Nunca sabes lo que puedes, nunca sabes lo que eres hasta que no te identificas qué tan fuerte puede ser, ¿sí? Y empezar a saber cuál es tu única opción. Pues también es muy importante saber que esas emociones nos permiten generar nuestras fortalezas y saber que somos capaces de salir de muchas situaciones. Identificar causas y antecedentes de esta emoción. A veces uno dice, ¿por qué me siento hoy así? ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido antes? Esta situación me ha sucedido antes, ¿cómo la he manejado? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Cómo la puedo manejar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Sí? Porque dentro de la emoción tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje corporal. Hay un momento y un lugar adecuado. Entonces, para expresar nuestras emociones tenemos la parte verbal, ¿sí? Que puede ser positiva o negativa. Y también nuestra imagen corporal, las posturas que generamos con el enojo, con la alegría. Y hay que saber en qué momento y en qué lugar yo expreso esas emociones. Ejemplo, el enojo o el malestar que se genere en un entorno laboral o con la pareja. Si en el entorno laboral el jefe tiene un malestar conmigo, sí, como trabajador, como trabajadora, pero él manifiesta su malestar cuando hay otros compañeros en el entorno, ¿cómo me voy a sentir yo? Entonces, tenemos que ser muy conscientes del momento y el lugar en que yo voy a manifestar esa emoción que estoy sintiendo, sea positiva o negativa, para evitar incurrir en afectaciones hacia las otras personas cuando estamos desde lo colectivo, más que todo en los entornos sociales, en los entornos laborales y familiares. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tenemos una en el chat de doctora Beatriz. Nos preguntan, pero ¿no nos hace daño retener malas emociones? Claro, es que por ejemplo yo les decía que las emociones no se deben retener, no, sino que cuando es una emoción como la ira, la rabia, la ira, que es lo mismo, que yo sé que si no voy a tener esa capacidad de hacer la pausa, ¿sí? Y la expreso en ese momento, pues tengo que ser consciente de que puedo generar un daño, ¿sí? Un daño desde el maltrato físico o psicológico, ¿sí? Desde la palabra, desde el actuar, por eso hay que hacer contención, hacer la pausa. Hay 8 tips muy importantes que nos permiten controlar las emociones, ¿sí? Cuando hablamos de manifestar las emociones, claro, hay que manifestarlas todas hay que manifestarlas, pero hay que tomarnos nuestro tiempo para salir de esa situación que nos está generando malestar. No actuar de manera apresurada, darnos esa pausa de silencio para pensar que cómo vamos a actuar, tomarnos un vasito de agua, ¿sí? A veces yo he escuchado a muchos papás que le dicen al niño, venga, venga, tomes un vasito de agua, ¿sí? Porque el agua permite generar tranquilidad y respirar profundo. Retirarse de las personas con las que tiene ese malestar, porque cuando las tenemos cerca, pues podemos actuar negativamente y a veces sentimos tanto malestar y puede que esa persona que es la que nos genera el malestar ni enterado ni enterada y quién es la que se está afectando emocionalmente, yo que tengo mi malestar, entonces a mí me está generando el dolor acá en la boca, en el estómago, la gastritis, el nudo acá, ¿sí? Esa otra persona ni enterada no se ha dado cuenta, entonces por eso es muy importante retirarnos, pero sí buscar el momento para expresarlo. Hay que hacerlo, no nos podemos quedar con eso aquí, porque en otro escenario va a volver a suceder la situación o vamos a quedar con algún tipo de resentimiento que no son buenos tampoco en el desarrollo emocional de nosotros. Cuando estés tranquilo, expresa tus emociones, ¿sí? Hay que estar tranquilos, hay que relajarnos, podemos hacer ejercicio, salir y caminar un poco, antes de decir algo pensar muy bien qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a expresar, cómo lo digo, enfocarse en el problema, no enfocarse tanto en el problema, sino qué solución se le puede dar, en lugar de buscar como la culpa en el otro, también revisar, a veces siempre estamos muy dados a
a ver la culpa en el otro y resulta que nosotros de una u otra forma tuvimos ahí nuestro granito de arena en lo que está sucediendo en esa situación. Utilizar el humor, reír para relajar un poco las tensiones y practicar técnicas de relajación o meditación. Sí, es muy importante para poder manejar adecuadamente esas emociones. Vamos a ver si por acá hay alguna otra pregunta. Mientras los padres se animan a preguntar, les recuerdo que ya en este momento les puse en el chat el enlace para registrar asistencia, para que por favor en el resto del encuentro la vayamos diligenciando. Muchas Acá hay una gracias. pregunta que dicen, pero si no soy capaz de sacar esos sentimientos, qué es lo que me puede hacer? Pero yo quisiera saber a qué se refieren cuando no es capaz de sacarlos de manera verbal, de Y si al verbalizarlos. contrario es porque la persona explota mucho y antes no es capaz de guardar nada y hace lo de la pitadura. Por eso lo de hoy, o sea, porque no es solamente para mí, sino que es tener la capacidad de ayudarle al otro a que realice contención de sus emociones, ¿sí? Tenés mucha rabia, te presto pues esta almohada, dale muchos puños hasta que termine tu rabia y luego hablamos, ¿sí? Es como no quedarnos ahí en la situación, sino decirle, ve, estás como alterado, entonces yo te invito a que te vayas un poquito para otro lado, yo te presto este cojín, dale muy duro a este cojín, desahógate, te doy un vasito de agua y después, o sea, como invitarlo a que no es el momento. Porque entendía, cuando hablaban del tema de que no soy capaz de expresarlos, muchas personas no tienen la capacidad de expresar los sentimientos, ¿sí? De decir te quiero, de decir te amo, hoy me siento aburrido, pero cuando no tenemos la capacidad de hacerlo desde la verbalización, es muy importante escribir, manejar nuestro diario, ¿sí? Escribir, porque cuando escribimos en un papel y rayamos y decimos, es que tengo mucha rabia con fulanito tal, porque pasó esta situación y me trato así, estoy dejando allí en un papel, a través de la escritura, lo que me está generando malestar, pero estoy descargando. De una u otra forma me estoy descargando emocionalmente. Yo quisiera complementar ahí también, Beatriz, con las dos posturas que nos preguntan los padres, y es que es importante que nosotros tengamos presente que las emociones no son buenas ni son malas. A veces como que estigmatizamos la tristeza o la rabia como emociones negativas, pero como ya nos explicó la doctora Beatriz, estas emociones que pueden ser un poquito más desagradables también tienen su parte adaptativa y también tienen como su ayuda en nuestra vida cotidiana. Lo importante es no caer en los extremos, ¿cierto? Ni llegar al extremo de reprimir todas nuestras emociones, tampoco llegar al extremo de ser tan explosivos que podemos hacerle daño a las demás personas o inclusive a nosotros mismos. Por eso es la importancia de que nosotros aprendamos a conocer nuestras emociones, a saber qué las detona, qué es lo que me genera esta o tal emoción, para yo aprender también a expresarla o a manejarla, ¿cierto? Que no nos quedemos reprimiéndola porque obviamente nos va a generar enfermedades, como decía la doctora Beatriz, aquellas emociones que no se expresan, más adelante se convierten en enfermedades en nuestro cuerpo porque somatizamos. Entonces, aprender a no reprimirlas, pero a expresarlas de una manera que no le haga daño a nadie, que no me haga daño a mí, que sea una manera más asertiva, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente o un estilo que nos podemos como acomodar un poquito mejor para expresarlos. A uno se nos hace más fácil hablar, entonces por medio de la palabra expresamos, decimos cómo nos sentimos, qué queremos, qué nos generó eso. A otros puede que se les facilite más la escritura, como nos acabó de enseñar la doctora Beatriz, entonces hago un libro o le hago una carta a la persona que me generó pues tanta rabia o que tengo tanta tristeza hacia él, o cada uno puede empezar a indagar realmente cómo se siente cómodo para expresar esas emociones.
¿cierto? Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que sacan la rabia aprendiendo un deporte, ¿cierto? Un deporte de contacto que les saque toda la energía, o personas que les gusta cantar, que les gusta el arte, que les gusta la cultura. O sea, hay muchas formas en que nosotros podemos expresar lo que sentimos en un dibujo, en una canción, en una poesía. Lo importante es que nosotros aprendamos a identificarlo y también le enseñemos a nuestros niños, porque si a nosotros como adultos nos cuesta, no sabemos cómo expresarlas, ahora los niños que tampoco saben, pues somos nosotros los encargados de enseñarles, que ellos conozcan esas emociones y también aprendan cómo pueden expresarlas de una mejor manera. Bueno, acá hay una pregunta que dice que es que mi hijo es muy grosero con mi esposa, hasta le ha llegado a pegar y no sé qué forma reprenderlo porque no soy capaz de maltratarlo. Es muy importante tener en cuenta que hay tres aspectos fundamentales que se deben trabajar desde la familia, porque la familia no da solamente bienestar de vivienda, alimentación, ropa, educación, sino que por el contrario debe ser dispensadora de bienestar a través de los límites, las normas claras y precisas que se establecen en la familia. Y en la primera infancia es la edad esencial para que ellos interioricen toda esta parte normativa, y los tres aspectos fundamentales son: si yo tengo disciplina, tengo un valor esencial y me va a permitir tener una obediencia frente a la norma, porque las normas no solamente están en casa, sino que las voy a encontrar en el colegio, las voy a encontrar en el trabajo, y la norma me va a generar respeto y una buena convivencia. Entonces habría que identificar cómo ha sido ese manejo de autoridad al interior de la familia. Y si no, pues igual que para la pregunta que manifiestan ahí, que no tiene la capacidad para sacar los pensamientos y que a veces entra en estados de shock, cuando ya empiezo a identificar que ese es mi estado, que no tengo esa capacidad, es muy importante que activen ruta y consulten a través de su EPS para que les asignen una cita con psicología. Cuando vamos donde el psicólogo no significa que tenemos un desequilibrio mental, no, estoy buscando una solución para que me brinden herramientas técnicas de acuerdo a la modalidad del psicólogo, terapéuticas, para que yo pueda aprender a manejar lo que me manifiesta aquí, Exio Marroquín, ¿sí? Entonces es muy importante. Si sabe que no tiene la capacidad y puede entrar en un estado de shock, ya es momento de consultar. Habría otra pregunta, que si la ira generaba disminución de las defensas y mareos. No, la rabia generalmente lo que genera es tensión, puede generar agitación, ¿sí? Del corazón, pero que yo sepa, pues sin ser médica, que baje las defensas o genere mareos, no. ¡Chavales! ¡Es viernes! ¿Qué pasó allí? Bueno, Valeria, ¿algo más? ¿Algún otro padre de familia que tenga dudas? Esta es la oportunidad para que le preguntemos a la doctora Beatriz. Pues yo Que tiene quisiera que enseñaran a los padres a que debieran de respetar a las personas con discapacidad y que debieran enseñar a sus hijos que hasta con una sola mirada pueden hacerle daño a una persona con discapacidad, sea física, de cualquier manera, que siempre debe haber ese respeto para ese tipo de personas y para todas las personas, y enseñarles a respetar, y que hasta una ya que está saboteando la clase, que coja juicio también. Sí, tenemos unos intrusos, ya los he estado sacando, pero bueno. Doña Franci, ¿qué nos decía? Que lo que pasa es que se ve mucho en las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, sea física, psicológica o cualquier tipo de discapacidad, mucha discriminación por parte de padres a veces, o hasta los mismos niños en las escuelas. Entonces el llamado es, o sea, de que enseñarles a los niños a que valoren, amen y protejan a las personas con discapacidad, y que no las miren como si fueran unos gusanitos, sino que las miren con amor y con misericordia, y que les enseñemos que hay que tener esos valores y proteger este tipo de personas.
Ah, sí, pero ese es un tema que el primer escenario donde se debe enseñar y enseñarle a los niños hay que hablarles desde los temas específicos que existen diferentes tipos de discapacidades físicas y también desde la parte psicológica y que esas personas merecen ser respetadas porque igual de una u otra forma tienen una funcionalidad y son seres humanos. Eso se enseña primero en el entorno familiar y se complementa en el entorno educativo. Gracias. Buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches. Bueno, yo pues sí quisiera de pronto profundizar ahí en algo, en el tema emocional, porque a veces uno como padre pues no interpreta en qué situación emocional está un hijo, porque uno a veces piensa que está enojado, pero no es enojado, o a veces cree uno que puede que su enojo sea ya de pronto algo que esté sucediendo de pronto en casa y que yo de alguna manera pues no lo sepa interpretar como esa parte de la emoción, porque a veces pues siento que mi hijo está enojado, pero no está enojado, siento que él está deprimido, pero lo demuestra con enojo, o a veces siento que mi hijo está tranquilo, pero no está tranquilo, puede estar depresivo. Entonces, sería de pronto allí porque pues todo el tema de la virtualidad, aunque no es fácil, porque hablo desde la voz de no solamente de mi hijo que estudia en Villafani, sino también de mi experiencia como mamá y también desde mi experiencia profesional, porque pues yo me he dedicado pues desde hace muchos años a crear incluso aplicaciones como estas y he trabajado con ellas en empresas y todo esto y para mí ha sido una situación de enfrentarme como mamá, como ser humano, de poder decirle a mi hijo de que reciba su educación y que reciba el amor al estudio a través de algo digital, de que él interprete y que le coja amor al estudio a través de imágenes, a través de un video, y que no es como cuando uno va al colegio que recibe el conocimiento a través del profesor, de la pedagogía que el profesor maneja para enseñarme, sino que ya es como mi mamá me está enseñando, es como mi segunda profesora y uno muchas veces realmente pues la pedagogía que tiene un profesor nunca lo va a tener un padre de esa misma manera. Entonces, digamos que de pronto, cómo saber interpretar esa parte ahí emocional, de saber en qué situación estaría mi hijo y para saber si, bueno, ahí ya pasa uno a un tema psiquiátrico, se está sufriendo ansiedad, o es un tema ya psicológico, ya digamos que a largo plazo, en ese tema de las emociones. Doña Nadine, ¿sí? Sí, Nadine. Bueno, con lo que yo logré pues como escuchar acerca de la situación, el comportamiento y percepción, porque en este momento podríamos hablar de la percepción que usted tiene frente a su hijo, pues pienso que lo más adecuado es que consulte, ¿sí? Haga consulta, active ruta de atención, porque pues no podríamos a través del manejo de tips de manejo de emociones, pues que usted quede con herramientas para que identifique realmente qué es lo que está sucediendo con el chico, y sí me parece que vale la pena que empiece como a activar esa ruta, porque es bueno tener un diagnóstico a tiempo, no necesariamente pues vamos a pensar en hablar de médico tratante como psiquiatra, pero sí que empieza a tener unas valoraciones por el área de psicología. También aprovecho la intervención de la mamá para poder nosotros como padres de familia como reflexionar frente a eso que ella nos decía, y es muy cierto.
Muchas veces nuestros niños empiezan a construir una fachada, ¿cierto? No voluntariamente, no conscientemente, pero así como a veces también nosotros los adultos lo hacemos, que ante el mundo, ante la familia, ante los amigos, mostramos una sonrisa, mostramos que todo está bien, puede que por dentro no estemos tan bien, ¿cierto? Entonces lo mismo puede pasar con nuestros niños. Y ahí es la importancia de nosotros como padres de ese acompañamiento, de empezar nosotros realmente a conocer nuestros hijos, a saber qué les genera esa tristeza, qué les genera esa tristeza o qué les da alegría o enseñarles desde muy pequeños a expresar esas emociones. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos de este tema desde el momento en que ellos nacen, porque ahí es cuando vamos trabajando en la prevención y no tenemos que llegar de pronto a intervenir ya cuando el problema está muy grande, cuando el niño de pronto tiene como mayores dificultades. Entonces, mientras más pequeños nosotros empecemos con esa inteligencia emocional a enseñarles a nuestros niños, van a tener mejores herramientas para enfrentar sus dificultades, para afrontar lo que les disgusta, mejores herramientas para afrontar de pronto la frustración. Entonces es muy valioso que nosotros como padres de familia empecemos a indagar y tengamos una muy buena comunicación con nuestros hijos para que nos demos cuenta si eso que están mostrando realmente es lo que sienten o están creando esa fachada que nos habla ahorita la mamá para que podamos intervenir a tiempo. Eso sí es muy valioso y se logra también identificarlo por medio de esa comunicación, de ese compartir con ellos, de pasar tiempo de calidad, de realmente descifrar ellos qué están pensando y qué están sintiendo, ¿cierto? Porque a veces nosotros muchas veces estamos en la casa con ellos, pero no estamos compartiendo con ellos. Entonces yo estoy en la cocina haciendo el almuerzo, la comida, él está viendo televisión y estamos en el mismo espacio, pero no estamos conociendo realmente qué hay detrás de esa cabecita o de esas emociones del niño. Entonces sí es muy valioso y le agradezco a la mamá que nos haya compartido también esa experiencia. Y para complementar un poquito, a veces vemos a los niños y niñas muy felices y los vemos muy fuertes, sí, por fuera, pero de verdad que ellos son muy inseguros por dentro, sí, y por eso es muy importante tener como ese acompañamiento, que ellos sientan ahí ese bastoncito que es papá y mamá o cuidador, que no es el bastón porque va a vivir la vida por él, sino que le va a ir enseñando, lo va a ir enrutando, y cuando yo empiezo a identificar y a tener un mejor conocimiento de mi hijo o mi hija, pues puedo tener mayor apoyo hacia él o hacia ella. Exacto, ¿alguna otra mamá o papá que nos quiera hacer una pregunta o compartir algo respecto a esta parte de las emociones? Doña Virginia tiene levantadita la mano, bien pueda. Hola, buenas noches. Hay algo que sí quería compartir y recordarles pues a todos los padres que estamos aquí, porque si estamos aquí es porque nos interesa lo que sucede en el colegio con nuestros hijos. Y algo que tenemos que tener muy presente es que si toda esta situación de pandemia, cuarentena, aislamiento, todo esto nos ha afectado a nosotros como adultos, imagínense a los niños, bien sea desde el primer grado hasta el 11, o sea, a todos les ha afectado. Y identificar que nuestros hijos tienen ansiedad, tienen estrés, eso no es malo, eso es algo que suele suceder porque esta situación nos ha llevado a todos a todo eso. Que es bueno brindarles ayuda, como dijo usted ahorita, las ayudas que necesitan, como bien sea asistiendo a un psicólogo. El psicólogo no es para niños o personas que estén locas, no. Eso es un médico que lo ayuda a uno a mejorar, a uno como padre y a ellos como hijos. Y leí también unos comentarios referentes a una conducta de unos niños y fíjese que ese tipo de conducta rebeldes a veces suele suceder por el mismo estrés.
el mismo estrés conlleva a los niños a que sean rebeldes con los padres, que les contesten, que les falten los respetos y infinidades de cosas, ¿verdad? Que uno se sienta de manos atadas de no saber cómo controlarlos. Pero cuando nos vemos en esa situación es mejor buscar ayuda. Y la ayuda profesional es la indicada en este caso. Yo tengo una hija que está en el grado 11 y es normal que ella sufra de ansiedad, de estrés, porque tanto la situación como las tareas, todo vincula. ¿Ves? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Tratando de ser pacientes, hablando mucho con ellos y buscándole, como quien dice, la vuelta, caminando a algún lugar o comiendo algún helado y sacándole qué es lo que le molesta. Eso los puede ayudar, no sé, digo yo mi opinión como mamá y me ha resultado con mi hija, de la cual ha estado con mucha presión y ansiedad los últimos meses. Gracias. A usted, mamá, muchas gracias por compartirnos. Y sí, es precisamente ese como el mensaje que queremos transmitirles, que nosotros de verdad vemos la importancia que requiere este manejo de emociones. A veces creemos como que no, pero es que eso se pasa solo o no le preste atención, pero realmente a medida que nosotros ignoramos más nuestras emociones, se van volviendo como una bolita de nieve que crece y crece y después es más complicado manejarlo. Entonces, la invitación es la que le demos la importancia que se requiere, que podamos nosotros empezar a descubrir estas herramientas y estas estrategias para expresarlas, para enseñarles a nuestros niños a expresarlas de la mejor manera. Usted, mamá, nos decía algo muy sabio y es que, claro, a usted le ha funcionado y eso es lo que debemos hacer cada una de las familias, empezar a investigar, a indagar qué nos funciona a nosotros, porque puede que lo que a mí me funcione para sentirme tranquila, a otra familia no le funcione y es totalmente válido. Entonces, por eso nosotros, cada uno en su infinita sabiduría, sabe qué le funciona para sentirse mejor, sabe qué le funciona cuando está triste para volver otra vez a un estado de alegría, de tranquilidad, o cuando está enojado, cómo puede ayudarse para sentirse más tranquilo. Entonces, que nosotros empecemos ese trabajo y esa labor bien juiciosos como familia para que entre todos ayudémonos a sentirnos cada vez mejor y a identificar, controlar y expresar nuestras emociones. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro padre de familia? Recordarles que la asistencia ya está en el chat para que por favor no se nos vaya nadie sin diligenciar. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Resumiendo un poquito lo que nos hablaba la doctora Beatriz, nos decía al inicio que muchas veces nuestras emociones las generan los pensamientos, entonces que estemos también muy pendientes de cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos durante el día. Así nosotros estemos en silencio, siempre estamos pensando en algo. Entonces, identifiquemos realmente qué porcentaje de esos pensamientos nos construyen, nos aportan, o por el contrario, estamos todo el tiempo renegando, quejándonos, diciéndonos cosas negativas, porque esto va a generar también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nos hablaba de 3 tipos de reacciones frente a la emoción, que es la agresiva, la pasiva y la asertiva. Entonces, también que este sea un ejercicio de autoevaluación, de reflexión para saber realmente yo cómo estoy expresando mis emociones, cómo lo están haciendo mis hijos o cómo yo les estoy enseñando a mis hijos que las expresen, identificar dónde siento la emoción, identificar esa causa que me la genera y buscar soluciones. Eso es lo importante, que no nos quedemos con la emoción, sino que busquemos la manera de que fluyan en nuestra vida y podamos expresarlas de una forma adaptativa. ¿Tienen alguna pregunta, algún otro aporte? La doctora Beatriz. No, y para complementar, que es muy importante, por el resumen que acaba de hacer Valeria, que también desde familia empezar a tener, inculcar la apreciación de sí mismo y de los demás, ¿sí? Que los niños y las niñas aprendan a tener un valor de sí mismo, de su vida, de su ser, porque eso les permite también, en la medida en que van teniendo diferentes reacciones frente al comportamiento,
porque ellos llegan en una edad en que van a entender que eso son las emociones, van a poder tener una buena autorregulación de las mismas, que ellos empiecen a tener entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Eso se enseña en casa, eso no se enseña en la escuela, y que tengan también alternativas de solución para resolver los problemas, porque cuando ellos tienen alternativas de solución para resolver los problemas, pues ahí también cuando empiecen a tener ese tipo de emociones, ellos van a tener la capacidad de poderlas manejar, ¿sí? Pero son herramientas que se enseñan desde la familia, ¿sí? Entonces a veces decimos, es que, y lo dejo así, no, venga. Entonces empecemos pues como a identificar qué te pone molesto y a trabajar el diario con los niños, ¿sí? Que ellos escriban, que hagan la carita feliz, que hagan la carita triste, que expresen, ¿sí? Por qué se siente feliz, por qué se siente triste, que le genera miedo, y que empiecen a plasmar eso en un dibujo con una relatoría, y que digan, ves que a mí me da rabia y la siento en tal parte del cuerpo, ¿sí? Y ellos van a empezar a sentir que eso es como un juego, ¿sí? Y desde ahí se empieza a enseñar la autorregulación en casa. Sí, mamá, la mamá Zoraida nos pregunta que si en caso de que tenga alguna inquietud o alguna pregunta, solo puede ser durante las reuniones o hay alguna manera que se pueda consultar en privado. Bueno, para de pronto los que no me conocen, pues yo soy la psicóloga del colegio, soy la docente orientadora, y tenemos muchos canales de comunicación conmigo si tienen alguna dificultad, si quieren la asesoría, si quieren de pronto conocer más a fondo de estos temas. Ahorita se las ponía, uno de ellos es por medio de las redes sociales, que pueden escribirme a las redes sociales. Si requieren la asesoría ya como tal, entonces pueden contactarse también con la directora de grupo, y entonces a ella le manifiestan que desean una asesoría conmigo, ella me da los datos y ya yo me pondría en contacto con ustedes. Esa también puede ser, o también por medio del correo electrónico. Entonces tienen muchas formas en las que se pueden contactar conmigo. Si tienen alguna duda especial para la doctora Beatriz, pues yo se la haría llegar, o en este momento es la oportunidad para que se lo hagamos antes de que ya demos como finalizar la reunión. Con mucho gusto. Y bueno, entonces a ustedes nuevamente les agradecemos por la participación, por la asistencia. Sabemos que el hecho de que ustedes estén en este encuentro nos da a conocer también que para ustedes es valiosa la formación, que están buscando siempre como mejorar en estos aspectos familiares, y para nosotros eso es valioso y les agradecemos mucho su asistencia y participación. A la doctora Beatriz, muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos de su conocimiento, de su experiencia, y también a los docentes que nos acompañan cada mes. Muchas gracias por su apoyo y compromiso. Y no siento más, bueno, recordarles la lista de asistencia para que la diligencien, y bueno, desearles una feliz noche, un feliz fin de semana, que descansen mucho, y bueno, que estén muy bien, que descansen. Hasta luego, doctora Beatriz, muchas Chao, gracias. Valeria, a ti. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego.